La forma como hemos organizado nuestro seminario web ha sido sobre la base de una sesión de preguntas y respuestas con nuestros especialistas. Como es conocido, el 5 de agosto pasado, el Banco Central de Venezuela anunció la nueva expresión monetaria que estará vigente a partir del 1 de octubre de este año. La idea, entonces, con nuestro seminario es poder atender desde un marco normativo las preguntas que se han venido presentando en nuestros clientes. Y lo que hemos hecho es que a través de nuestras redes sociales y del proceso de inscripción para este seminario web, atender hoy sus preguntas de una forma más práctica y más didáctica. Nos van a acompañar en el seminario web de hoy nuestra socia Yaneli Márquez, quien es la socia a cargo de asesoría contable de KPMG en Venezuela, para atender todos los asuntos que tienen que ver con los registros contables, con la información financiera en el reporte para propósitos de publicación. También va a estar con nosotros Alejandro Gómez, quien es nuestro socio a cargo de impuestos, y va a tratar todo lo que tiene que ver con los asuntos tributarios y el marco normativo de esta nueva expresión monetaria. Estará también María Odi, nuestra directora de Información y Tecnología en los servicios de consultoría, para tratar todos los temas que tienen que ver justamente con el tema tecnológico y los efectos en nuestros sistemas de información. Yo soy Ramón Hostos, el socio director de KPMG en Venezuela, y tengo el gusto de moderar para ustedes la sesión de hoy. En la forma como lo hemos preparado es a través de una nube de palabras. Hemos extraído las preguntas, como dije anteriormente, de las redes sociales y de los emails que recibimos en sus procesos de inscripción, y a través de estas 9 palabras van a estar las palabras claves que están asociadas a las preguntas que ustedes nos hicieron previo a esta sesión. De esa manera vamos a ir desarrollando entonces el seminario web de hoy. Pero antes vamos con un marco normativo para poder dar el contexto de lo que fue la publicación del 5 de agosto por parte del Banco Central y el resto de las publicaciones que más adelante los demás entes reguladores y la Federación de Colegios de Contadores Públicos han venido publicando. Adelante, Alejandro. Bienvenido. Gracias, Ramón. Buenos días a todos los que nos acompañan desde el inicio de este seminario. Gracias a todos los que tuvieron interés en participar y por sus preguntas, que básicamente, como ha comentado Ramón, han alimentado este seminario. E igualmente los invitamos a que en el transcurso del seminario, si surge alguna pregunta, si hay preguntas que no pudieron hacer en el momento de su inscripción, bienvenidas van a ser a través del chat y al final tendremos un espacio para contestarlas y darles nuestras impresiones y nuestras ideas en función a ello. Y bien, ya adelantaba Ramón que ese 5 de agosto se ha oficialmente comunicado una nueva expresión monetaria en Venezuela, un comunicado oficial del Banco Central de Venezuela que comenzó a circular a través de redes sociales y posteriormente se publica en la página web del Banco Central de Venezuela. Y es entonces allí donde nos enteramos oficialmente de que nuestra moneda se expresará en una división de 1.000.000. Básicamente, en ese comunicado se establece entonces cuántos ceros se le están quitando a la moneda y adicionalmente algunas reglas muy generales de cómo va a ser este proceso, pero por supuesto había que esperar el decreto presidencial, que a pesar de que tiene fecha 6 de agosto del 2021, se publica en esa gaceta, es conocido oficialmente cuando circula la gaceta unos días después. Y en ese decreto, entonces, por supuesto, ya allí se establece y se le da legalidad a esta nueva expresión monetaria. Se establecen disposiciones generales en cuanto a cómo tratar el tema de fechas. Importante que nos dice entonces que a partir del 1 de octubre estaremos bajo la vigencia de esta nueva expresión monetaria. Nos hace ya algunas enunciaciones sobre la coexistencia de dos conos monetarios, nos deja claro de que no va a desaparecer la circulación física de billetes y monedas, va a haber una coexistencia entre el cono actual y el cono que se emitirá con esta nueva expresión. Y esto sobre todo porque ese comunicado oficial del 5 de agosto que comenzó a circular, se hacía mención a que la moneda iba a llamarse el Bolívar digital.
y este decreto entonces omite esa denominación del bolívar, establece entonces que se seguirá denominando bolívar a la moneda venezolana, y no hace ese cambio que ya el Banco Oficial, el Banco Central de Venezuela anunciaba como bolívar digital. Sin embargo, la publicidad que le ha hecho el Banco Central de Venezuela esta es doble expresión monetaria, y esta nueva expresión monetaria continúa bajo este enfoque porque sí hay, y es lo que se puede percibir de todos estos comunicados, si hay una intención de ir migrando hacia una nueva forma y una nueva escala monetaria que podría quizás llamarse el bolívar digital. Por último, ya a nivel lo que tiene que ver con el marco normativo, regulatorio, y ya el mismo decreto establecía que será el Banco Central de Venezuela a través de una resolución quien definirá ciertos aspectos técnicos para la puesta en marcha de esta nueva expresión. Entonces, el 16 de agosto se publica la resolución 210801 en esa Gaceta 42.191 y básicamente nos da entonces reglas más claras para cómo efectuar los redondeos de las cifras, luego de dividirlas en ese proceso de 1.000.000, nos vuelve a afianzar el tema de la cocirculación de especies monetarias, de cómo van a convivir ambas especies monetarias, algo que ya vamos a abordar desde el punto de vista fiscal y que también lo hacía mención el decreto publicado el 6 de agosto, es esa doble expresión de precios que ha traído mucha confusión, y muchas de las preguntas de ustedes han venido por esa vía. Nos da ciertos señalamientos sobre lo que tiene que ver con la preparación de estados financieros y la obligación de que todos, a partir del 1 de octubre, tanto entes públicos como privados, hagamos las adecuaciones tecnológicas para llevar adelante este proceso. Este es el marco, si queremos decir, normativo, legal. Sin embargo, distintos entes regulatorios han venido pronunciando, se han venido comunicando a las partes de interés algunas disposiciones adicionales, principalmente todo lo que tiene que ver con el sector bancario, el sector financiero. La SUBEBAN ha estado bastante activa porque es una pieza fundamental en esta nueva expresión, y se han hecho varios comunicados de la SUBEBAN hacia las instituciones financieras, sobre el cual nos hemos enterado de algunas otras cosas que nos van a afectar como público general. Las vamos a ir mencionando en la medida de la presentación. También la SUNAVAL ha hecho lo propio, y también la Federación de Colegios de Contadores Públicos, como ente encargado de velar por el cumplimiento de los principios contables en Venezuela, también ha hecho un pronunciamiento de cómo vamos a hacer este tratamiento, y más adelante Yanely también lo va a abordar. En líneas generales, este es el marco que nos acompaña, prácticamente un marco que se publica el mes pasado y es el que ha dado, por distintas razones, las dudas que hoy ustedes nos han presentado y que hoy vamos a abordar. En el área fiscal, básicamente hablamos de, o las dudas que nos hicieron llegar tienen que ver con estas expresiones o estas palabras que ven aquí en esta nube, como comentaba Ramón, y voy a comenzar quizás con la que recibió más inquietudes, que tiene que ver con la doble expresión de precios. Establece entonces la disposición segunda del decreto 4553, que a partir del 1 de septiembre, ya hoy 9 de septiembre, deberíamos estar cumpliendo con ello, todos los precios deben exhibirse en ambas escalas monetarias. Esto en principio generó ciertas dudas por la redacción de la disposición segunda, la disposición transitoria del decreto, porque adicionalmente a indicar que eran los instrumentos que ofertaran precios de bienes y servicios, hacía mención a otros instrumentos monetarios. Esa frase de otros instrumentos monetarios estoy seguro que fue la que creó las dudas. Sin embargo, no es algo que sorprende, porque básicamente es la copia de las disposiciones y las gacetas de las reconversiones anteriores, mas sin embargo siempre crea la duda si a partir del 1 de septiembre deberíamos estar facturando y expresando en nuestra facturación ambas expresiones. La respuesta, y que compartimos con distintos especialistas en la materia tributaria, es que no hay ninguna obligación de expresar en las facturas ambas expresiones, y así lo aclara el artículo 8 de la resolución del Banco Central de Venezuela, donde establece que para satisfacer ese mandato de la disposición segunda del decreto presidencial, basta con exhibir los precios hacia el público en ambas monedas. Y esto básicamente por crear una cultura y una adecuación al público general de la doble
expresión. Entonces, importante allí, cuando hablemos de doble expresión de precios, nos estaríamos limitando a todo lo que tiene que ver con la expresión hacia el público de los precios de bienes y de servicios. Igualmente, de aquellas acciones que coticen en mercados de valores deben estar expresados en ambos valores a partir del 1 de septiembre. Esa sería la disposición. A nivel contractual, no debe hacerse ninguna doble expresión de los valores en los contratos que se estén suscribiendo durante el mes de septiembre, y igualmente a nivel de facturación. Otra dudas que recibimos en materia fiscal estaban relacionados con todo lo que tenía que ver con las declaraciones. Evidentemente nos vamos a encontrar con que el 30 de septiembre todos nuestros soportes van a estar preparados, como ya vamos a ver desde el punto de vista contable, todos van a estar preparados en los bolívares actuales. Sin embargo, todas esas declaraciones que vencen en septiembre van a ser, por supuesto, declaradas, vale la redundancia, en los distintos portales tributarios, en los nuevos bolívares o los bolívares expresados en la nueva escala. Esto probablemente esperemos que haya algún comunicado oficial del CENIAT. A la fecha o hasta hace unos minutos no había nada publicado. Sin embargo, sí se espera de que en el mismo portal se indique, como se indicó en las reconversiones anteriores, de que las cifras deben expresarse a la hora de hacer las declaraciones en la nueva escala. Esto, bueno, probablemente el CENIAT, algunos municipios estén más a tono con este nuevo cambio. Es probable que sí se puedan presentar algunas fallas y algunos retrasos por este cambio. No es sencillo cambiar todos los sistemas, sobre todo a nivel municipal. Son 350 municipios que pueden requerir algunos cambios tecnológicos, y quizás no todos estén listos al momento de hacer las declaraciones del mes de septiembre, que deben hacerse en el mes de octubre. A nivel de lo que se conoce del CENIAT, si el CENIAT ha hecho algún tipo de comunicado, pues lo que se conoce públicamente es que el CENIAT sí se reunió o emitió un comunicado a todo lo que tiene que ver con el sector bancario, o lo que tiene que ver con la transmisión del impuesto a las grandes transacciones financieras, y allí sí se menciona de que existe la posibilidad de que durante los primeros 4 días del mes de octubre el portal fiscal del CENIAT va a estar en mantenimiento y no va a ser posible procesar declaraciones. Es lo que se desprende de ese comunicado de la SUDEBAN. Entonces es importante que estemos alertas, que es probable que del 1 al 4 de octubre no esté en funcionamiento el portal fiscal del CENIAT, y las declaraciones que deba presentarse no podrían ser presentados. Atentos principalmente a aquellos contribuyentes cuyo número de RIF finalice en 6 y 9, que casualmente presentan el 4 de octubre las declaraciones de la segunda quincena. En el caso de contribuyentes especiales, pueden presentar algunos inconvenientes para presentar esa declaración del 4 de septiembre, y esperemos de que eso sea considerado como un eximente en el caso de que así sea y no se pueda presentar la declaración oportunamente. Otro punto importante a nivel de declaraciones, y sobre todo porque es una declaración que vence el 30 de septiembre, es la declaración de impuesto a los grandes patrimonios. Algunas de las preguntas también venían por allí. La declaración de impuesto a los grandes patrimonios, como saben, su periodo fiscal es al 30 de septiembre de cada año. Coincidiría entonces con el último periodo que estaríamos expresando cifras con los bolívares actuales. Importante que tengamos siempre en cuenta de que esta ley tiene sus propias reglas para dar el valor a los activos, más allá de lo cuestionable de que en algunos casos no se ha publicado la fórmula de cómo la administración tributaria actualizaría estos valores. Más sin embargo, no debería haber una limitante en cuanto a cómo hacer esa declaración en octubre y noviembre, porque en principio estaríamos trabajando con unas cifras con los bolívares actuales. Muchas de ellas vendrían, por supuesto, de lo cuyo insumo serán los estados financieros. Otros tendremos que hacer algunos cálculos adicionales, algunas valorizaciones adicionales de nuestros activos, y en función a ello construir ese patrimonio que es el que finalmente se declara como base imponible de este impuesto. Por supuesto, esa declaración lo más probable es que también deba presentarse en los nuevos bolívares o en los bolívares reexpresados, porque ya todo el sistema va a estar parametrizado para hacer esa declaración de esa forma. Todo lo que tiene que ver con redondeo de créditos fiscales que puedan venir sin aprovechar,
o de las propias cifras que tengamos que declarar en el mes de octubre, pues las reglas de redondeo son las reglas generales que aplican en la resolución del Banco Central de Venezuela, donde se redondeará a 2 decimales, y si el tercer decimal es mayor al 5, el segundo decimal tomará la diferencia. Todo lo que tiene que ver con los soportes, libros especiales, la propia contabilidad, pues ya hemos comentado en varias veces que estará expresada en los bolívares actuales hasta el 30 de septiembre, y eso serán entonces los soportes de unas declaraciones del mes de octubre, que las declaraciones estarán expresadas en bolívares reexpresados, pero sus soportes estarán como cerraron el 39 con la disposición de bolívares actuales. También llamaba la atención o hay mucha preocupación por las posibles sanciones a las cuales se puedan estar enfrentando los contribuyentes en el caso de no adecuarse a la nueva expresión, pues principalmente las sanciones podrían estar dirigidas a todo lo que tiene que ver con la doble expresión de precios. Recuerden que aún tenemos una ley de precios justos vigente que establece ciertas sanciones para aquellos contribuyentes obligados a expresar sus precios al público. Pudieran establecerse algún tipo de sanciones a esta medida. De hecho, el propio decreto 4553 le otorga a la SUNDE la facultad de hacer las fiscalizaciones de acuerdo a las denuncias que reciban de los consumidores, y pudiera abrirse un procedimiento de ser el caso. Las sanciones pueden ir desde multas hasta cierres temporales de los establecimientos, por lo cual hay que estar atento a cumplir con esa disposición de expresar los precios en la doble expresión. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con sanciones tributarias, pues dependerá entonces de que estemos listos el 30 de septiembre para poder declarar oportunamente el 1 de octubre. Las declaraciones deben hacerse en la fecha que establezca el calendario de sujetos pasivos especiales en el caso de aquellos contribuyentes especiales, o en las disposiciones legales para aquellos que no lo son. La idea es entonces ir monitoreando qué nos va diciendo el CENIAT al respecto. En líneas generales, más allá de lo que vayamos a conversar más adelante, que por supuesto va a tener impacto en lo fiscal, va a ser importantísimo porque son los insumos que tenemos para hacer nuestras declaraciones, que los sistemas contables se encuentren adecuados a la nueva expresión monetaria, igualmente lo administrativo para poder facturar y no detener el negocio, las máquinas fiscales, importantísimo para todos aquellos contribuyentes obligados a usarlas, deberán estar adecuadas a partir del 1 de octubre. Del caso contrario, habrá un tema de no poder operar porque no se podrán emitir las facturas correspondientes. Disponer de los libros y reportes contables y el resguardo de la información histórica es un punto importantísimo a tener en cuenta, porque a la hora de una fiscalización deben estar disponibles todos esos libros contables, todos esos libros especiales que fueron soporte de las declaraciones ya presentadas hasta septiembre, deben estar entonces allí disponibles en el caso de que sí sean solicitados por la Administración Tributaria. Todo el proceso tecnológico, de cambio tecnológico, debe garantizar no perder toda esa información ya declarada. Por supuesto, repito, el cumplimiento de la doble expresión de precios, de exhibir esos precios en la doble expresión, y estar atentos a los comunicados que esperamos puedan venir desde el CENIAT. Hasta la fecha no ha habido ninguno, pero debería ocurrir, sobre todo si no hay algo oficial que se haga a través de algún aviso o alguna resolución, por lo menos que su página web o el portal web nos indique ciertas instrucciones a seguir, siempre cuando el propio ente es el que mantiene las reglas claras para todos los contribuyentes, a hacer mucho más sencillo el proceso y las dudas se van a disipar. En líneas generales, fueron las preguntas que recibimos en materia fiscal. Espero haberlas abordado todas, igual invitados a colocarlas en el chat, y al final de la presentación les daremos entonces respuestas a ellas. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por considerar las preguntas que recibimos en esta nube de palabras, y es la forma que hemos identificado como más práctica para que nos pueda quedar, digamos, en la memoria esos principales asuntos que han sido, bueno, esas preocupaciones con la nueva escala monetaria. A continuación va a estar Yaneli Márquez, nuestra socia a cargo de consultoría contable en KPMG, y esta es la nube de palabras
que hemos armado con toda la información que recibimos. Aquí tenemos asuntos vinculados con el redondeo, con los inventarios, cómo sería esa nueva expresión monetaria con el capital social, las divulgaciones de los estados financieros. Hay una serie de preguntas y están vinculadas también con el pronunciamiento que la Federación de Colegios de Contadores Públicos hizo el 30 de agosto pasado y que es importante considerarlo dentro de todos estos elementos. Adelante, Janet. Sí, buenos días, gracias Ramón. Y bueno, gracias a todos por hacernos llegar sus comentarios y sus preguntas, sus inquietudes que hemos tomado en consideración a la hora de preparar esta pequeña intervención, ¿no? Como tú lo comentabas, uno de los aspectos más relevantes y la preocupación tiene que ver con la presentación de los estados financieros, cómo sería la información cooperativa, el redondeo, el capital social y el tema del ajuste por inflación, que yo diría que abarca de alguna manera el tema de los inventarios, el capital social y los activos, que forma parte como en general entre el redondeo y el proceso de ajuste por inflación. Si me puedes pasar por favor la siguiente lámina. Ok, cuando hablamos, como tú también comentabas y comentó Alejandro, en el pasado 30 de agosto, la Federación de Colegios de Contadores Públicos emitió un pronunciamiento relacionado al proceso de la nueva expresión monetaria, ¿no? Y nosotros hemos preparado nuestras conclusiones también basado en lo que ha comentado la Federación o los pronunciamientos de la Federación y los decretos aplicables. Entonces, en este sentido, hemos preparado este cronograma o esta línea de tiempo donde podemos observar este corte que es justamente entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre del 2021. Todos sabemos, hasta el 30 de septiembre del 2021 es lo que nosotros tenemos o lo que conocemos con la actual expresión monetaria. Y durante este periodo, pues toda la contabilidad y los procesos contables están expresados en los bolívares que tenemos actualmente. Luego, al 30 de septiembre del 2021 y hasta el 1 de octubre del 2021, pues hay que dividir las cifras entre 1.000.000 de bolívares y eso es lo que se denomina la nueva expresión monetaria. Si hablamos técnicamente, no estamos en presencia de una reconversión, porque en un proceso de reconversión se cambia el símbolo o el ejecutivo aprueba el cambio del símbolo monetario. En este caso, se denomina digamos, nueva expresión monetaria porque no hay cambio en la denominación. Seguimos siendo bolívares al 30 de septiembre y bolívares después del 1 de octubre, sería la denominación. Luego, a partir del 1 de octubre, al dividir los estados financieros entre 1.000.000 de bolívares, pues la contabilidad debe estar expresada en esos nuevos bolívares divididos entre 1.000.000. ¿Cuál es lo relevante de esto? Pues en el párrafo 5 de este pronunciamiento, pues se aclara que para aquellas compañías que no tienen periodos contables que cierran el 30 de septiembre, sino que son posteriores al 30 de septiembre, por ejemplo, 31 de diciembre del 2021, las compañías pues no están obligadas a hacer un cierre contable. Entendemos como cierre contable el que se efectúa al cierre de un periodo económico de las entidades. Entonces, al 30 de septiembre, las compañías, pues, por supuesto, pues preparan, depuran, concilian y preparan información financiera, pero que no necesariamente corresponde a un cierre de ejercicio económico. Y aquí esto es importante también tomar en consideración porque debido a la forma y las alternativas tecnológicas que se usaron para dividir los valores entre 1.000.000, es importante considerar que esa conversión debe incluir tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados. ¿Y por qué digo que hay que tomar en consideración la forma como se haga desde el punto de vista tecnológico? Porque si en algunos casos se decidió pues crear una nueva entidad
desde el punto de vista tecnológico, en muchas ocasiones el estado de resultados no se traslada al nuevo balance de comprobación, sino que se incluye dentro de las utilidades no distribuidas. Entonces, debe considerarse que si el cierre económico es el 31 de diciembre y lo que establece el pronunciamiento, por ejemplo, si el cierre económico 31 de diciembre de 2021, debe presentarse las cifras acumuladas de todo el año. Es decir, en los primeros 9 meses del periodo económico convertidos a la nueva expresión monetaria y los siguientes tres meses siguientes que ya se aplica la nueva reexpresión monetaria, pues deben sumarse y presentarse un balance que acumula los 12 meses ya presentados en la nueva expresión monetaria. Dicho esto, debemos considerar que si una compañía sí tiene un cierre económico al 30 de septiembre de 2021 o en meses anteriores a la reconversión, a la nueva expresión monetaria, perdón, entonces no es necesario pues, que se haga una reconversión o una conversión de las cifras. Sin embargo, al 31 de diciembre del 2021, cuando vayamos a presentar los estados financieros, pues la información comparativa del 31 de diciembre del 2020, pues se debe también convertir para presentarse en la misma expresión o la nueva expresión monetaria para efectos de que la información pues sea comparativa. Si seguimos entonces con el siguiente aspecto que tiene que ver con el ajuste por inflación. Yo pienso que aquí es importante que nosotros mencionemos que la compañía debe analizar los efectos de la nueva expresión monetaria sobre los importes de las partidas no monetarias, ¿ok? Estaríamos hablando, por ejemplo, de los activos fijos, del inventario y de las cuentas patrimoniales. Y para visualizarlo más fácilmente, pues he traído este ejemplo donde tenemos un activo que se adquirió en diciembre del 2015 y que su valor histórico es de 1 millón. Al ajustarlo por inflación, pues allá están puesto el valor del INPC al final de diciembre del 2015 y el del fecha de origen, pues que es un activo adquirido en diciembre de 2015, pues el factor es 1, por lo tanto el valor reexpresado es de 1 millón de bolívares. Bueno, luego, cuando en agosto del 2018 se hizo la reconversión monetaria y en ese caso se dividió entre 100.000, pues el valor histórico de ese activo era de 1 millón de bolívares. Y entonces su valor ya convertido en agosto de 2018 fue de 10 bolívares. Al actualizarse o al aplicarse el ajuste por inflación desde su fecha de origen del 2015, el valor expresado de ese activo fue de 25.103. Luego, en diciembre de 2020, que no hubo conversión ni reconversión, ese mismo activo, cuyo valor histórico es de bolívares 10, al actualizarse o al corregirse por inflación, el valor expresado es de 1.390.082.315. Sin embargo, ese mismo activo a septiembre del 2021, o mejor dicho, el 1 de octubre del 2021, al dividirse por 1 millón de bolívares, el valor histórico de ese activo va a ser 0. Si nosotros lo abrimos en todos los decimales, el valor sería 0,0001. Sin embargo, pues los sistemas contables y la contabilidad pues tampoco es práctico ni está establecido en el decreto establecer más de 2 decimales y así también está establecido en el pronunciamiento de la Federación, donde solamente se mantienen máximo 2 decimales. Entonces, si nosotros tenemos un activo históricamente ya vale 0, al aplicarle un factor desde la fecha de origen del activo, pues todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces yo me voy a tener aquí. Primero, tendríamos un activo fijo
cuyo importe histórico es cero y que al multiplicarlo por un factor desde su fecha de origen sería un valor reexpresado cero, tengo dos asuntos importantes. Primero, ¿qué pasa con esos activos que en el auxiliar histórico van a tener un valor cero y que van a desaparecer luego de la conversión o de la nueva expresión monetaria? Y supongamos que estamos hablando de terrenos, edificaciones que representan, que son relevantes dentro de la organización y que hay que tener el control sobre esos activos. Entonces, bueno, en este caso podría ser una de las opciones, es asignarle un pequeño valor para poder tener el resguardo de esos activos. Podríamos asignarle un valor de 0,01 o en todo caso una unidad monetaria. Sin embargo, es importante señalar que los estados financieros o que la información contable, de acuerdo con principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela, son las cifras ajustadas por inflación. Entonces, por lo tanto, el ajuste por inflación debe estar incorporado en la contabilidad. Y de allí, eso permitiría pues tener el control sobre esos activos. Es importante recordar, y probablemente porque la mayoría de las compañías tienen su proceso de ajuste por inflación tercerizado, es importante señalar que las compañías en realidad están teniendo tres auxiliares. Uno, el auxiliar histórico, el auxiliar que sirve para efectos de impuestos y el auxiliar que representa el ajuste por inflación. Entonces, en la práctica, aun cuando los activos se están dividiendo entre 1.000.000, aun cuando no lo tienen, digamos, en su proceso contable, su auxiliar ajustado por inflación en muchos casos está en el poder de un tercero, pues está tercerizado. Y es importante que la compañía tenga el control sobre esos auxiliares ajustados por inflación, porque en algunos casos, activos que están totalmente depreciados y que inclusive la depreciación en valores podría ser cero, en valores históricos podría ser cero, cuando se ajuste por inflación, el gasto de depreciación de esos activos puede ser relevante. Este sería, digamos, el primer método, que sería ajustar por inflación desde la fecha de origen del activo. Pero existe otra metodología que simplemente es ajustar por inflación trayendo simplemente la actualización. Si vemos el caso del activo de diciembre de 2020, el valor expresado en ese momento del activo era de 1.390 millones de bolívares, que al colocarlo a la nueva expresión monetaria sería 1.390, y que al aplicarle el factor de actualización de diciembre de 2020 a septiembre de 2021, que es de 7,56378, esto es importante señalar que el valor del INPC de septiembre es estimado, ese valor del activo es de 10.514. Y ese sería el valor que hay que colocar, o el valor de ese activo a partir del 1 de octubre, 10.514, y no el de cero si lo hacemos con la otra metodología. En ese sentido, pues la federación, el pronunciamiento establecido por la federación relacionado al proceso de la nueva expresión monetaria en el párrafo 10 establece que la metodología que se debe usar es esta segunda, que implica pues simplemente actualizar los valores del año anterior sobre la actualización por la inflación del año. Si continuamos, por favor, con la siguiente lámina, veríamos, por ejemplo, el caso del capital social, que es otro aspecto de inquietud. Recordarles que el boletín de la Federación, el VIAVENIS número 2, que habla de los procesos de ajuste por inflación en Venezuela, la versión 4, establece que la forma correcta de presentar el capital social en los estados financieros es el capital social actualizado, que es la sumatoria del capital social nominal más la corrección monetaria. Entonces, del lado izquierdo de la lámina, pues
un ejemplo de una compañía que en diciembre del 2020 tenía un capital social actualizado de 153 millones de bolívares y que era equivalente a un capital social nominal de bolívares 5.000. ¿Qué pasaría entonces en septiembre del 2021 o a partir del 1 de octubre del 2021? Es que ese capital social, luego de convertirlo a 1.000.000 de bolívares y actualizarlo por inflación a septiembre del 2021, quedaría expresado en 1.164 bolívares. ¿Okay? Y que el capital social nominal o equivalente al capital social nominal, al dividir los 5.000 entre 1.000.000 de bolívares, sería el equivalente a 0,05. La excepción del decreto de la nueva expresión monetaria establece que en el caso del capital social o el valor de las acciones pueden utilizarse más de 2 decimales. Sin embargo, lo recomendable es que se utilicen 2 decimales. Entonces, en este caso, el valor nominal sería 0,01 y el valor actualizado es de 1.164 bolívares. Entonces, la resolución 019 del SAREM, allí donde todo el mundo viene con la inquietud, bueno, ahora pues tendríamos un capital social nominal que es 0. Y allí es donde todas las compañías pues tienen que visualizar cuál es la mejor alternativa legal que tienen para corregir o para presentar su información, su capital social de la mejor manera. Y en esta parte central de la lámina vemos que el capital social nominal sería de 0,05 o mejor dicho 0,01 y que una compañía que tiene un número de acciones de 1.000 bolívares, entonces el valor de la acción estaría de 0,005. Al actualizarlo, el valor de la acción sería 1,16. Entonces, la resolución 019 del SAREM, en su artículo 18, establece 4 alternativas y entre esas 4 alternativas permite que las entidades puedan aumentar capital a través de la corrección o de la, digamos, de la capitalización, de la corrección monetaria. O sea que el nuevo capital social nominal y el valor de las acciones podría reflejarse en un valor de 1.164 bolívares. De allí es que las compañías entonces deben anticipar, sobre todo aquellas que ya tienen un cierre contable del 31 de diciembre del 2021, pueden anticipar y tomar acciones para, digamos, poder capitalizar las correcciones monetarias dentro de su capital social y así pues evitar pues que el capital social nominal pues sea de un valor 0. Seguidamente existen otras alternativas que pudiese ser digamos, el enjugue de déficit o el enjugue de pérdidas que algunas compañías pudiesen tomarla como opciones y bueno, son algunas de las otras alternativas que las entidades pues podrían utilizar para corregir sus efectos negativos en el patrimonio. ¿Okay? Esta resolución 019 del SAREM también establece algunos requisitos que se deben cumplir para capitalizar las correcciones monetarias y esos requisitos, entre esos está tener el estado financiero auditado del periodo anterior. En este caso, pues sería el de diciembre de 2020 como de requisito indispensable. Seguida, si continuamos con nuestra presentación, si pasamos a la siguiente lámina, este pronunciamiento pues establece algunos efectos o algunas condiciones que debemos tomar en consideración y que formaba parte de las inquietudes que tenían nuestros, que recibimos a través de las redes sociales y en el proceso de inscripción, era relacionado con el redondeo. El redondeo pues debe ser reconocido en el estado de resultados durante el ejercicio económico y por eso debemos tener especial consideración cuando hablamos del tema del ajuste por inflación, porque los efectos del redondeo no deben ser significativos en los estados financieros.
porque si la compañía, si la entidad evalúa y considera adecuadamente el proceso de ajuste por inflación, el tratamiento de estos decimales y trabaja sobre digamos, trabajar sobre las cifras actualizadas del año anterior, pues eso va a hacer que no hayan efectos significativos en el proceso de ajuste por inflación. Entonces, como les comentaba, los efectos de redondeos deben ser menores y deben ser reconocidos durante el ejercicio económico. Todos los costos asociados con el proceso de adecuación de los sistemas y de cualquier proceso que tiene que ver con la nueva expresión monetaria deben ser reconocidos como gastos dentro del ejercicio en el cual se incurra. Bueno, y cuando hablamos ya de la medición, pues es un proceso, la conversión de los saldos, pues deben ser efectuados al 30 de septiembre del 2021 y a partir del 1 de octubre, pues las cifras deben ser incorporados en términos de la nueva expresión monetaria. Y aquí es muy importante que las compañías tengan el resguardo de la información anterior, pues expresada en la información en la moneda actual, al 30 de septiembre, porque esto le va a permitir pues tener esta comparación y el respaldo pues de la información que debe seguirse para tener pues apropiadamente los cierres contables. Cuando hablamos de las presentaciones, pues les comentaba que la información comparativa debe ser presentada en la nueva expresión monetaria. Eso quiere decir que si una entidad pues tiene información, cierra el 31 de diciembre del 2021, pues la información comparativa pues debe ser también convertida a la nueva expresión monetaria. Lo más recomendable es que la información sea presentada en números enteros y como máximo pues 2 decimales. Las revelaciones pues deben incluirse en los estados financieros todos los aspectos significativos relacionados con el proceso de la nueva expresión monetaria en la información financiera y debe incluirse, entre otros aspectos, el valor de las acciones que representa el capital social en la nueva expresión monetaria. Digamos que estos fueron los aspectos más relevantes de las inquietudes que recibimos en su inscripción y a través de las redes sociales. Y bueno, cualquier pregunta que quieran hacernos y ampliar pues lo que hemos comentado aquí, pues con gusto podemos atenderlo hacia las preguntas, hacia el final, entre las preguntas y respuestas. Seguro, Yaneli, muchas Gracias. gracias. Gracias por ayudarnos a responder las preguntas de la audiencia y también a través de LinkedIn y de Instagram. Hemos hecho una encuesta y sobre la tendencia de los asuntos que han sido considerados como los de mayor preocupación o mayores retos, es que también hemos armado esta nube de preguntas para el área tecnológica, vinculadas principalmente con los tiempos de implementación del proyecto, los retos que involucra un proyecto de estas características, los tiempos para poderlo preparar y como hemos dicho, bueno, ya en 13 años llevamos 3 procesos similares a este. Por supuesto, cada uno ha tenido alguna de estas diferencias, pero hay una gran experiencia que hemos adquirido de los procesos previos, que es lo que nos permite entonces que en este momento, bueno, los plazos, digamos, ya los tengamos de alguna manera en las empresas estudiados. Ahora vamos a hablar entonces de esas inquietudes que María Odi, nuestra directora del área de tecnología de información y de consultoría, nos va a ayudar a responder para ustedes. Aquí, como ustedes pueden ver, de estas 9 palabras, pues han surgido distintos asuntos, incluso el tema del código ISO, que lo tenemos ya una pregunta en el chat y la vamos a conversar más ampliamente al final de la sesión, cómo gestionar el proyecto y también vamos a explicar acá esa parte de gerencia de proyectos de estas características. Entonces, con ustedes, María Odi. Bienvenida, María.
Gracias, Ramón. Sí, efectivamente las preguntas que se presentaron en nuestra plataforma tenían que ver, bueno, cuál es la estrategia de implementación, y al definir una estrategia de implementación va muy asociado a lo que es la definición del código ISO, cómo se deben manejar los decimales, debo manejar 2 o más decimales, cómo realizar la adopción de la nueva expresión, cómo manejar los costos y tiempos relacionados a este cambio y cómo debo certificar los resultados de estas pruebas. Si podemos pasar a la siguiente lámina y ahí vamos a ver las respuestas de cada una de estas interrogantes que se nos presentaron. En cuanto a la estrategia, definitivamente esta va a estar impactada por características o condiciones internas o externas a las que está sujeta la organización. Internas nos referimos, bueno, a cuáles son los sistemas de cómputo, de cálculo, administración y financieros que utiliza la organización, cuáles son las interfaces que aplican a cada una de estas aplicaciones y cuáles son todas las aplicaciones las cuales operan transacciones en moneda. En cuanto a los factores externos, están todas las regulaciones que deben cumplir las organizaciones, por ejemplo, las emitidas por SUDEVAL, y de ahí se desprenden lo que son las estrategias que debemos aplicar para el cambio. Básicamente, todos los fabricantes de aplicaciones han establecido sus estrategias. Básicamente son 2 de ellas. Una es aplicar, hay fabricantes que ya tienen desarrollado soluciones donde se hace la reexpresión o se transforma la base de datos donde toda la información es dividida por 1.000.000 de forma de tener la nueva expresión monetaria. Y hay otros fabricantes donde la solución es crear nuevos códigos de compañía o nuevas entidades financieras dentro de las aplicaciones. Ambas estrategias tienen beneficios y desventajas. Por ejemplo, los programas de transformación de datos, que es dividir toda la base de datos entre 1.000.000, uno de los, si se quiere, observaciones que puede tener es el efecto en los históricos. A dividir toda la base de datos en 1.000.000, los históricos o todas las cifras históricas tienden a muchas de ellas a ser ceros. Entonces ahí tendríamos un análisis financiero de todas estas expresiones. Otro de los temas que implicaría la aplicación de programas de transformación o de reexpresión es el tema relacionado con la moneda o la identificación del código de moneda. Como sabrán, la norma ISO 42017 es la que define los códigos por países, define 2 códigos para cada país, un código numérico y un código alfabético. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el código alfabético es BS y el código numérico 928. Muchos de estos programas de transformación requiere que el código destino sea diferente al código origen. Por ejemplo, voy a transformar de BS a otra moneda diferente. En muchos casos, lo que se plantea es definir un código interno para poder, para poder realizar esta transformación. Eso implica que se deban revisar y ajustar todos los reportes legales donde se vean impresos este código y hacer los ajustes pertinentes. En cuanto a la otra alternativa, que es la creación de códigos financieros, nuevos códigos financieros para nuevos códigos de las sociedades para la reexpresión, bueno, ahí ya no tendríamos el tema de histórico, ya que todas mis cifras estarían en las edades antes del, hasta el 30 de septiembre y todas las cifras reexpresadas estarían en mi sociedad después del 1 de octubre. ¿Ok? Tampoco en esta solución tendría problemas con el código ISO, ya que hacer sociedades diferentes no tendría mayor complicación. Esta solución, claro, implica un ajuste de toda la configuración, copias de toda la configuración, y sí requiere mayores pruebas extensivas para asegurar que toda la configuración esté correcta. ¿Okay? Otro de los temas muy importantes en estos proyectos de cambio o de reexpresión son los equipos de trabajo. Deben ser equipos
multidisciplinarios y dedicados al 100%, con conocimientos del negocio y poder de decisión, de forma de agilizar los procesos de cambio. Muy importantes son los proveedores y fabricantes de software y sus respuestas oportunas a los cambios, ya que ellos son los que tienen o manejan muchas de las soluciones planteadas para esto, para el tema de reexpresión. Otro de los temas importantes es el manejo de costos y tiempos, que debe ser a través de una gestión de proyectos eficientes que permita planificar y controlar los presupuestos de costos y tiempos. ¿Ok? Si podemos pasar a la siguiente lámina. Definitivamente la gestión de proyectos es la que va a engranar a través de la metodología todas las variables y todas las áreas que son necesarias para llevar estos proyectos. Principalmente vamos a tener la organización y la definición de los requerimientos iniciales que se necesita adoptar de forma de definir el alcance del proyecto, realizar el análisis de impacto en donde se definen las necesidades críticas, la plataforma tecnológica implantada y los recursos externos involucrados que se requieren para la adopción del cambio. Una vez definidos estos aspectos, ya vamos al enfoque del cambio, cuál es la alternativa que se debe implementar para la organización. Ya vimos dos de ellas, programas de transformación o creación de nuevos códigos de sociedades. Definir cuál es la más viable para el entorno de la organización. Teniendo en cuenta esto, es tener presente el manejo de los históricos, el manejo de los decimales, que como ya dijo Janelli, bueno, es apoyarlos en el decreto 4.553 sobre el manejo de decimales, y en nuestra plataforma preguntamos, ¿debe ser que debo utilizar más de 3 decimales? Realmente no es lo recomendable. Al usar más decimales puedo generar diferencias en los cálculos de impuestos y cálculos fiscales. Lo recomendable es utilizar siempre 2 decimales y para tasas de cambio sí utilizar 5 decimales. Monedas de presentación de los informes legales, tener en cuenta que deben ser bolívares y contemplar que si son necesarios ajustes, realizarlos. Y finalmente son los planes operativos, que son toda la ejecución de todos estos cambios que deben realizarse, siempre cumpliendo con los marcos regulatorios. La certificación de pruebas, que es una de las preguntas que nos realizaban, ¿cómo deben ser las pruebas? Bueno, unas pruebas básicas son, bueno, extraer todo lo que son saldos, balances, auxiliares antes y después de reexpresión, y hacer sus comparaciones y verificar los resultados. ¿Okay? Esas son unas de las pruebas más básicas que podrían realizar. Y finalmente ya los pases a producción. También es muy importante definir planes de contingencia de forma de prevenir cualquier fallo que pueda ocurrir y así tener fallback. Para ellos es muy importante tener los respaldos y backup de nuestras plataformas antes y después de reexpresión, de forma de poder solventar cualquier tema. Creo que hacían una pregunta en el chat sobre la moneda ISO. Creo que ya la respondí. El tema, el código ISO, como ya dije, hasta el día de ayer no había ninguna notificación hacia las normas ISO, que es la que establece el código. Por lo tanto, se asume que se utilizará el mismo código DES. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a sus alternativas de cambio, deben ajustarla. ¿Ok? No sé. Gracias María. Sí, en efecto, gracias por apoyarnos a responder la pregunta que nos hicieron en el chat. Es justamente lo que acabas de comentar sobre el código ISO, y que en efecto, pues en la nube de palabras la teníamos y ya la has cubierto. Entonces, bueno, continuamos. Muchas gracias María por presentarnos estas ideas. Es importantísimo lo que comentaste de los tiempos, de cómo alinearnos con el fabricante del software que utilizamos en nuestras empresas, porque no solamente es el del sistema de información contable, es el del sistema de facturación, que Alejandro Gómez también nos hizo mucho énfasis en esto. Y luego es un equipo multidisciplinario, y la disciplina que tiene que tener ese equipo multidisciplinario
dado los tiempos tan cortos que tenemos. Como dijimos al principio, la publicación por parte del Banco Central fue el 5 de agosto y si bien, bueno, teníamos esta experiencia de las dos reconversiones previas, aunque esta con la diferencia que Yaneli muy bien explicó, que se trata de una nueva expresión en la escala monetaria, pues bueno, los procesos, los sistemas de información se tienen que adecuar y sobre todo en ese proceso de análisis también de nuestra información financiera y de cómo presentar esa información financiera. Tenemos otras preguntas en el chat, las vamos a ver al final. Y queríamos, bueno, para ir dándole ya un poco también cierre a la sesión de hoy, algunas de las preguntas que si bien no son técnicas vinculadas con lo contable, con lo fiscal y con lo tecnológico, son preguntas que ustedes nos hicieron llegar. Muchas de ellas tienen que ver eh, con la parte de especialistas, economistas, en efecto, que son los que, digamos, tienen pues toda la experiencia y han venido estudiando el proceso venezolano de hiperinflación que arrancó, bueno, en los últimos 4 años a partir de día de noviembre de 2017. Y aquí, bueno, uno de los aspectos macroeconómicos en esta escala monetaria están vinculados con, bueno, ¿cuál es la vida útil de esta reconversión? Eh, los índices actuales de inflación. Eh, ¿Habrían unas próximas reconversiones? Circulación física de esa moneda, la hiperinflación, los efectos en la economía actual. Entonces, bueno, digamos, para buscar redondear esto, sabemos, bueno, el papel moneda viene en 5 nuevos billetes, como hablamos, y una moneda de 1 bolívar, que sería el equivalente hoy de 1 millón. Los billetes pues, de 10, 20, 50 y 100 son los que van a ser emitidos para todo este nuevo proceso, ¿no? Billetes de 5 también, digamos, son 5 nuevos billetes y esto es lo que ha sido llamado el nuevo cono monetario. Ahora bien, cuando hablamos de la hiperinflación, porque seguimos teniendo una hiperinflación, y esto los economistas han sido muy didácticos en esto. La inflación interanual en nuestro país ronda en 1940%. Lo que está proyectada de enero a diciembre podría estar alrededor de 1500%. Esto lo dicen los economistas, los especialistas, ¿no? Estas son las fuentes. Si la hiperinflación vista de esa forma se mantiene en dígitos de un 25% mensual, si bien la de julio fue de 19%, pero si se mantiene en índices de un 25% mensual, por supuesto, y continuada, sin un programa de estabilización económica por parte del Banco Central y del Ejecutivo, que debe dictar toda esa pauta de la estabilización económica, aunado a una hiperinflación, los economistas lo que nos están diciendo es que en un proceso de 10 meses aproximadamente se le agregaría un cero más a los precios. Significa que en, probablemente en 30 meses, 30 y tantos meses, ya le habremos agregado 3 ceros más a los precios. Y si eso lo llevamos, que además esto es indexado porque ese índice de entre 19 o 20 y 25% de inflación mensual continuada sin un programa de estabilización económica, te podría llevar entonces que en 60 meses le hayas agregado a los precios de los bienes y servicios 6 ceros. Entonces, por eso es que los economistas han comentado, número uno, que la vida útil de esta reconversión depende de que haya unas políticas fiscales de estabilización económica disciplinadas, ¿verdad? Y que además sean del conocimiento de todos, empezando por conocer el presupuesto público de la nación. Esos son elementos que son muy importantes en todo esto. Si de alguna manera se sigue emitiendo papel moneda, una excesiva monetización de la economía nuestra, sin que tenga el soporte, el aval de la producción de bienes y servicios, evidentemente que la situación en la economía actual seguirá siendo de hiperinflación y la vía útil de la reconversión, pues bueno, ya sabemos cuál es. Va a ser lamentablemente de muy corto plazo.
Por eso hablábamos, bueno, que en los últimos 13 años hemos tenido ya 3 procesos similares a esto. Y esa es básicamente, digamos, el enfoque que se le debe dar para que esto pueda tener el efecto que todos estamos esperando. Un programa entonces adecuado, en donde haya un consenso por todas las partes y que nos permita entonces que los aspectos macroeconómicos logren ser controlados y esta nueva escala monetaria con este nuevo cono, como hemos hablado, pues pueda mantenerse en el tiempo. Entonces, bueno, estas son parte de las preguntas y reflexiones que ustedes vieron a través del email y de las redes sociales. Hicimos, bueno, redondearlo de esta manera. Vamos a pasar entonces para ya ir cerrando a la sesión final de las preguntas y nuestras respuestas a sus inquietudes. En el chat nos han preguntado sobre el código ISO. Ya, María, gracias, nos ayudaste a responderla. También nos comentaron sobre procesos de aplazamiento que hubo en la anterior recuperación, en 2018, ciertamente, incluso cuando se hablaba de 3 a 5 ceros. Mira, lo que hemos visto ya incluso el nuevo papel moneda, hemos visto, bueno, los anuncios de que ya incluso está disponible, de que este proceso, bueno, ya es a partir del 1 de octubre, e incluso hemos visto las reuniones de Sudeban, la Superintendencia de Instituciones Financieras y los mismos bancos en reuniones para todo este proceso. Alejandro Gómez nos comentó sobre los anuncios y los procesos que el CENIAT también ya ha implementado para finales de este mes, e incluso la banca ya adoptó cuáles son los días en donde ellos van a tener, digamos, un cierre, digamos, de operaciones para poder hacer todo este asunto técnico a nivel de sus sistemas de información. Sin embargo, por supuesto, las plataformas digitales van a seguir funcionando. Esto es un elemento importante. Si bien Venezuela ha modernizado o evolucionado en sus sistemas de medios de pago. Así que, bueno, los medios de pago funcionarán esos días 30 y 1, pero son procesos de transición naturales que vamos a vivir y que la experiencia ya la tenemos. Entonces, ese proceso de aplazamiento hasta ahora no hemos visto leído nada, sino al contrario, veo que hay un proceso totalmente integrado entre todas las partes, incluido, por supuesto, el sector privado en la banca, ¿no? También nos preguntan sobre los costos de consultoría, María, los costos asociados a la consultoría para poder adecuar los sistemas, desde gastos normales y si se pueden recuperar de alguna manera. Yaneli, en su exposición, lo comentaba en el pronunciamiento, solo para explicar esta parte contable, de la Federación de Colegios de Contadores Públicos, publicada a finales de agosto. En este pronunciamiento se establece que estos costos, estos gastos, deben de reconocerse como gastos en el ejercicio contable fiscal en el cual corresponde o hayan sido incurridos tales gastos. Pero bueno, le dejo la palabra a María y a Yaneli para complementar sobre este aspecto. Sí, bueno, como tú lo comentas, las normas contables, en este caso, cuando hablamos de proyectos que podría estar incluido en la NIC 38, establece que este tipo de costos no forma parte de un activo y por lo tanto deben reconocerse como gastos en el periodo que ocurran, y así lo ha también aclarado el pronunciamiento de la Federación con relación a la nueva expresión monetaria, que deben reconocerse a gastos. Si de alguna manera este proceso pues abarcaría más de este periodo del 30 de septiembre y 1 de octubre, pues a lo mejor habría que llevarlo a gastos, si esos gastos se incurren en enero del año que viene, febrero del año que viene, pero a gastos en la medida que se vayan causando, pues. Correcto. Específicamente el párrafo 14 establece que los costos, el párrafo 14 del pronunciamiento relacionado a la Correcto. presión monetaria, tal como nos lo acaba de comentar Yaneli, los costos en los cuales incurran las empresas y otras entidades públicas o privadas para la adecuación a la nueva presión monetaria de programas de administración para los registros de transacciones, sus aplicaciones para la emisión de la información contable u otros sistemas, serán reconocidos como gastos en el ejercicio en el cual se incurre. Entonces, esto es relacionado con
con esa pregunta. Ahora, María, si nos podrías, yo sé que es un tanto difícil estimar los costos de consultoría porque depende de qué sistema tiene la compañía y, por supuesto, del tipo de negocio, ¿no? Pero un poco el estimado basado en tu experiencia, ¿cómo lo ves? Bueno, realmente hoy en día dar un estimado sería aventurarme y comprometerme en números, ¿no? Pero lo que sí es importante es que sean controlados, ya que muchas de las organizaciones a estas alturas quizás no las tenían en sus presupuestos, entonces es un impacto importante que se debe controlar y ajustar, ¿no? ¿Okay? Y estos costos van a depender básicamente de las metodologías o la alternativa que aplique y obviamente depende del tipo de aplicación. El grado de Aplicaciones como, complejidad también, ¿no? De la entidad. sí, exactamente. Tenemos aplicaciones como Dynamics de Microsoft, GD Edwards, SAP, otros sistemas como sistemas de nómina. Cada proveedor ya tiene experiencias y ya pone a disposición de sus clientes los programas o las técnicas o métodos para hacer estos cambios, ya sean programas de transformación o incluso hay proveedores que tienen aplicaciones donde hacen copias de sociedades automáticamente, donde copian todas las configuraciones. Obviamente esos procedimientos automáticos reducen bastante los costos, pero sí es una variable que debe controlarse, ¿no? Y depende de la aplicación que estamos hablando. Correcto. Y también revisar, María, esa experiencia de 2008-2018 nos ayuda mucho porque son procesos en donde probablemente esos mismos consultores ya nos apoyaron, ya estuvieron cerca con nosotros en ese acompañamiento y ya conocen nuestra información, ya conocen nuestros procesos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Gracias, María y Yaneli. Yaneli, tenemos una pregunta. Ramón, y disculpa, con relación a la pregunta anterior que era de los que lo hizo, con relación al ISO que María Odi también lo comentó en su participación, yo quería agregar algo desde el punto de vista también contable, y es que tiene que ver el cuidado especial que esto amerita, porque al no haber cambio en el símbolo, en la expresión, en el símbolo, pues hay que tener pues mucho más cuidado a la hora de presentar la información, a la hora de revelar la información, porque pudiese ser pues más fácil pues la confusión con relación a cómo se presente, si son bolívares actuales, si son bolívares, si es la nueva expresión monetaria. Entonces allí hay que tener especial consideración, sobre todo cuando se presente y se prepara la información financiera. Correcto, correcto. Eso es importante porque se puede dar esa confusión y puede cometerse inadvertidamente errores en la información. Importante. Gracias, Yaneli. Tenemos otra pregunta sobre el tema, el tratamiento contable de las inversiones en la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Cuál debería ser el tratamiento contable? Entonces, también aquí ya sobre cómo debe expresarse el valor, también lo ha publicado incluso el Banco Central. Pero no sé si Sí, quieres integrar algo, Yaneli, adicional. digamos que con relación a la contabilidad, no observamos que haya ninguna diferencia si es una compañía que está sometida al control de la Superintendencia Nacional de Valores. Básicamente el proceso de presentación y de conversión para presentarla a la nueva expresión monetaria no hay ninguna, digamos, diferencia y por lo tanto, tanto como lo que hemos hablado aquí, pues les aplicaría y obviamente pues la bolsa de valores pues irá a presentar su información del valor de las inversiones y de cómo se coticen las acciones basada en la nueva expresión monetaria, imagino yo cómo se presentan las variaciones en los tipos de cambio, ¿no? Que se presenta referencialmente en las dos monedas, ¿no? En las Correcto. dos monedas, no, en las dos expresiones. En las dos Eh, expresiones. es correcto. Justo hay una pregunta acá sobre eso, para vincularla de una vez, Yaneli, disculpa. ¿Cómo diferenciar las expresiones monetarias al momento de realizar las revelaciones de los estados financieros? Sí, bueno, Justamente, allí yo creo que vamos a tener que justamente recurrir al nombre de la nueva expresión monetaria, porque el nombre que eh, hasta hoy, las publicaciones que tenemos en los decretos es como han denominado la moneda, o sea, es como
para poder hacer la diferenciación. Estamos hablando de bolívares expresados en la nueva Claro, expresión monetaria. correcto, correcto. Gracias, gracias, Aneli. Bueno, para ir cerrando, queremos agradecer a ustedes por haberse conectado, por habernos enviado las preguntas a través de las distintas fuentes que diseñamos para este propósito. Y aquí les vamos a dejar el brochure de nuestro servicio a través de unos códigos QR que hemos diseñado para este propósito, para hacerlo mucho más práctico. También nuestro informe de sostenibilidad del año fiscal 2019-2020, que cerramos el 30 de septiembre de cada año. Nuestro informe de sostenibilidad fue publicado eh, el 22 de junio de este año. Y allí divulgamos lo que es nuestra gestión con la agenda ESG en asuntos ambientales, sociales y económicos, por supuesto, de gobernanza. Y también tenemos el último Pulse que hemos publicado el 18 de agosto. Este Pulse tiene como propósito recoger información de ejecutivos del sector empresarial venezolano acerca de las perspectivas y la visión económica para finales de este año y el próximo año. Los invito también a tomar este código QR. El informe fue publicado, como dije anteriormente, el 18 de agosto. Allí lo van a poder ver. Y también a través del código QR, bueno, van a poder tener ese informe en PDF. Agradecerle a todos ustedes y me gustaría, Alejandro, María, Yaneli, unas palabras finales, digamos, de esa atención que pudiéramos resumir, que debemos de considerar ya en estos momentos que hoy es 9 y que, bueno, estamos a puertas de arrancar con nuestra nueva escala monetaria a partir del 1 de octubre. Adelante, Alejandro. Sí, bueno, igualmente gracias a todos los que se pudieron conectar. Antes de dar esas palabras finales, Ramón, surgió una pregunta al final en el chat que tiene que ver con impuestos. Nos pregunta Rosiris sobre los papeles de trabajo de la declaración del IGP. Pues en principio todo el insumo, como comentaba durante la presentación, va a provenir, o la mayoría del insumo va a provenir de unos estados financieros que fueron preparados en los bolívares actuales. Si es posible tener la dualidad de papeles, bienvenida. Por supuesto, cuando tenemos papeles que cuadran perfectamente con la declaración, será más fácil a la hora de una revisión, pero no debería ser una limitante tener los papeles preparados en los bolívares actuales y presentar la declaración posteriormente en los bolívares reexpresados. Básicamente, generalmente todo se trabaja en Excel y podríamos hacer fácilmente un respaldo bajo la nueva expresión. En líneas generales, bueno, a nivel de impuestos, como lo comentaba, ir de la mano con lo tecnológico y lo contable, eso nos garantizará poder cumplir con los plazos de declaración oportunas. Es un proceso, no es nuevo para nosotros, siempre estamos esperando que el CENIAT formalice ciertas posiciones, aclare las dudas que no tengan los contribuyentes en redes sociales distraídos en qué deben hacer o qué no deben hacer. Mientras todas las reglas estén más claras, todo será mucho más sencillo. Esperemos que el CENIAT asuma su papel como ente regulador tributario y no solo el CENIAT, sino las distintas administraciones tributarias y logre ser todo mucho más sencillo. Desde el punto de vista tributario, principalmente estar atentos a esos nuevos pronunciamientos si los hubiese. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Alejandro. María, tienes María, el micrófono. Disculpa. Disculpe. Sí, como dijo Alejandro, son cambios multidisciplinarios donde deben intervenir todas las áreas, no solo tecnológicos, sino contable también. Es importante que se dedique tiempo para la planificación. El 20% del tiempo que dediquen en planificación van a ahorrar el 80% de errores que se puedan presentar. Entonces, muy importante los tiempos en planificación que se dediquen para esto. Esto va a ser igualmente un proyecto fast track, pero hay que quemar todas las etapas de proyecto, de diseño, de planificación, diseño, ejecución, pruebas y no saltarse ninguna de las etapas. Correcto. Es así. El 2080 tradicional, ya comprobado, muy bien, me gusta, María, y sobre todo no saltarse ninguna etapa. Esos apuros lo que dejan son errores y problemas de defecto incluso en el diseño, que lo logras ver luego en el proceso de implementación. Gracias, María.
Yaneli, para cerrar con el área contable. Sí, bueno, pienso que uno de los factores relevantes es tener el respaldo de la información del 30 de septiembre y cómo se trabaja la información para la acumulación de las cifras al cierre. Por supuesto, pues el debido cuidado sobre las cifras ajustadas por inflación. Pienso que muchas entidades y muchas organizaciones tienen asesores contables que lo ayudan con la preparación del ajuste por inflación y estoy seguro que ellos tienen la mejor forma de cómo apoyarlos durante este proceso y aprovechen también pues la resolución 19 del SAREN que les permite pues capitalizar las correcciones monetarias y pudiese ser pues una solución para no dejar los capitales sociales y los valores de las acciones en cero y que puede ser una alternativa sin mayores desembolsos de capital o de flujos de caja. Creo que son algunos aspectos que son importantes resaltar y que bueno, que estamos a su disposición para aclararles cualquier duda y allí están Sí, nuestras redes sociales. Pues. sí. Muchas gracias, Yaneli. Importante lo que dices del backup y del registro adecuado de la información contable previa a este proceso que se va a dar y sobre todo las adecuaciones de capital, que siempre es una de las preguntas que tenemos, incluso por el empuje de pérdidas que se pueden dar, aprovechar todos estos procesos y poderlo hacer. Entonces, bueno, dejamos acá en nuestras redes sociales y también mencionarles que esta sesión de hoy ha sido grabada y va a estar disponible el día lunes 13 para que la puedan ver ya en un proceso ya grabado, diferido a través de nuestra red de YouTube. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por estar con nosotros, por sus preguntas y por participar en la sesión de hoy. Gracias a nuestros panelistas, Alejandro Gómez, María Odi y Yaneli Márquez, por acompañarnos a responder las preguntas que el público nos hizo. Saludos a todos y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Feliz día, hasta luego. Hasta luego, gracias.